realizar una renuncia con responsabilidad patronal. Y el saludo para todas las personas que están conectadas a través de nuestro Facebook Live. Recuerden que ahí ustedes también pueden hacer sus preguntas y ahí nos están comentando, inclusive que hay gente que nos está hablando de que también conocían esta historia de la Virgen del Mar. Les mandamos muchos saludos. Vamos a conversar a continuación acerca de un tema que a usted le va a interesar, porque ¿qué pasa cuando su cuerpo entra en ese estado de nervio, de alerta, de pánico? Bueno, existe un botón para poder apagar justamente esa ansiedad, ese pánico en el que puede llegar a entrar su cuerpo. Se trata del nervio vago y aquí vamos a hablar sobre este tema para que usted aprenda a utilizar este botón de pánico y pueda regularse emocionalmente y sentirse más tranquilo, más tranquila. Vamos a conversar esta mañana con el doctor Orlando Quintana, quien es especialista en medicina interna y también está aquí para contestar sus preguntas a través del Facebook. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, ¿usted? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿qué es el nervio vago? ¿Es vago? Bueno, el nervio vago se llama vago, curiosamente, porque viene de una palabra en latín que se llama valgus, y esa palabra quiere decir que es muy largo, como que hace mucho recorrido. Ah, ok. Entonces, por eso se llama vago. Pero más bien trabaja mucho. Más bien trabaja mucho, correcto. ¿Y qué es el nervio vago? Básicamente es un nervio que sale del cerebro y ayuda a conectar el cerebro con muchos órganos, ¿verdad? Entonces, sobre todo, tal vez los más importantes es que conecta el cerebro con el corazón, con los pulmones, o también conecta el cerebro con el intestino. Básicamente, la principal función del nervio, tiene muchas funciones porque conecta con muchos órganos, pero la principal función es que le ayuda al organismo a volver a la calma. Muy bien, entonces vamos a ver una pantalla precisamente para hacer el recorrido que hace el nervio vago y que entendamos por dónde es que pasa. Aquí lo tiene, doctor, eso parece un tren. Cuéntenos cómo es que se realiza este recorrido. Sí, sale del cerebro, un lugar que se llama el tallo cerebral, ¿verdad? De ahí baja hacia el cuello y después del cuello pasa muy cerca, por decirlo así, como de la faringe, de la laringe, del esófago. De ahí baja y se conecta, empieza a tirar como ramitas, ¿verdad? Y se conecta con el corazón, se conecta mucho con los bronquios, ¿verdad? Y después finalmente llega y se conecta con el intestino. Entonces es todo un trayecto bastante largo, ¿verdad? Sí, sí, parece un camino que se recorre como si la terminal principal fuese el cerebro. Así ¿Y el es. destino sería el intestino? Realmente el destino son todos los órganos. Tiene varias paradas. Tiene varias paradas, es como un tren con varias paradas, es correcto. ¿Y cuál es la función que tiene el nervio vago? Tiene muchísimas funciones, pero tal vez para ponérselo así como más puntualizado. Más puntual, imagínese que usted quiere agarrar un bus y el bus la va a dejar, ¿verdad? Entonces usted se pone agitada, no lo va a alcanzar, pero usted llega y lo alcanza. Entonces usted llega, lo alcanza, se sube al bus, se sienta, ya pasó. Y respira. Respira. Y entonces usted ya empieza a calmarse, su organismo otra vez vuelve a regularse porque usted se agitó mucho porque le iba a bajar el bus. Bueno, el que se encarga de volver a que usted se regule, vuelva a su estado normal, curiosamente es el nervio vago como parte del sistema parasimpático. ¿Y por qué se dice que el nervio vago regula también algunas funciones del corazón? Sí, entonces resulta que muchas de las ramitas del nervio vago llegan al corazón, ¿verdad? Y parte de lo que hace, por ejemplo, cuando uno está muy agitado, es que se agita mucho el corazón. Entonces el nervio vago le permite volver a calmar al corazón y bajar la frecuencia cardíaca. Entonces esa es de las principales conexiones que tiene con el corazón. ¿Y esas conexiones son eléctricas con el corazón o qué tipo de conexión son las que hace? Aquí las estamos viendo justamente. Sí, básicamente el sistema nervioso se comunica mediante estímulos químicos, ¿verdad? Entonces tiene neuronas. Entonces las neuronas empiezan en el cerebro y tienen ramificaciones que viajan a través del nervio, llegan al corazón y entonces tiran sustancias para comunicarse. Y sí, se comunica con el corazón y interviene también en la función eléctrica del corazón, porque el corazón también tiene una función eléctrica que lo hace latir, por decirlo así. Muy bien. Entonces también puede influir para que se calme un poco y deje de latir más pausadito, por decirlo. Más despacio. Hay gente que se desmaya constantemente y le dicen, no, es que usted tiene un síndrome vasovagal. ¿Qué es eso? Totalmente, de hecho, una de las causas más frecuentes de desmayo es el síndrome vasovagal, y es el organismo vive en un equilibrio entre el estado de alerta y el estado de reposo. Esos son dos sistemas, el sistema simpático, alerta, el sistema parasimpático, reposo. El nervio vago controla el de reposo, el parasimpático. Cuando hay problemas en ese equilibrio, la idea es que usted esté en equilibrio. Si hay problemas en ese equilibrio, no se comunican bien esos dos sistemas, usted se puede desmayar. ¿Y cómo es que no se comunican bien esos sistemas? ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, muchas veces esas terminaciones nerviosas están hipersensibles. Entonces, por ejemplo, usted puede estar muy agitado, el nervio vago y el sistema parasimpático, el corazón y demás,
detectan que usted está muy agitado y ya una vez que pasa el estímulo mandan, por decirlo así, señales para que usted baje, se tranquilice. Pero a veces como que esa conexión no funciona bien y mandan señales demasiado fuertes. Entonces como que no está bien regulado esa parte, mandan señales demasiado fuertes y más bien bajan demasiado el corazón y la persona se desmaya, ¿verdad? Bueno, pensando en esos casos cuando la persona se desmaya, el susto es tremendo porque, a ver, el síndrome vasovagal es una cosa, pero los problemas cardiovasculares también uno podría confundirlos con eso. ¿Cómo ustedes hacen esa diferencia en el diagnóstico? Usualmente por características que habla el paciente. Eso es lo que nosotros le llamamos historia clínica. Entonces, usualmente, por ejemplo, las personas que padecen de problemas vasovagales es gente joven, ¿verdad? Que no padece de nada más y tiene ciertos síntomas, como que el cuerpo avisa antes del desmayo, ¿verdad? Es decir, la persona empieza a sentirse mal, usualmente en situaciones de ansiedad, estrés, una presentación en público, una larga espera, ¿verdad? Un susto, ¿verdad? Entonces, usualmente viene precedido por eso. Después hay un desmayo, ¿verdad? Y se recupera muy rápidamente, ¿verdad? Y cuando uno revisa, realmente todo el corazón y demás está funcionando bien. Entonces, se ocupa una valoración médica para definir que el corazón efectivamente está funcionando bien. Pero básicamente es el perfil. Gente joven con ese perfil, ¿verdad? Y tiende a mejorar con la edad. Es decir, creemos que muchas veces involucra como cierta inmadurez en esa conexión del sistema nervioso, que con los años va como madurando, por decirlo así. Se va calmando uno con los años, se va regulando ya emocionalmente en ese sentido. Por lo menos en ese sentido. Entonces, una persona que quizás lo esté sufriendo ese síndrome, ¿podría írsele quitando con la madurez? Correcto, sí. De hecho, no siempre, ¿verdad? Hay casos de casos, ¿verdad? Pero es muy frecuente que ya después de los 30 años casi nunca tienen episodios o se les quita. Muy bien. Ahora pensemos en la relación que tiene el nervio vago con nuestra digestión. ¿Cómo es que hay una relación acá directa? Es importantísimo esa comunicación, ¿verdad? Entonces, el intestino tiene un sistema nervioso que es el que lo hace moverse, que es el que lo hace producir sustancias para hacer la digestión. Y entonces tiene que comunicarse el intestino con el cerebro y el cerebro mandarle órdenes al intestino. Entonces, parte de lo que usa para comunicarse es este nervio vago o parte del sistema nervioso autónomo. Entonces, por ejemplo, si llega comida al intestino, mediante el nervio vago y todas esas fibras nerviosas le comunica al cerebro que le está llegando comida, el cerebro le manda indicaciones de que tiene que producir ciertas sustancias y demás para procesar esa comida, y ahí van en esa comunicación, ¿verdad?, bidireccional. Ok. Doña Roxana está preguntándole si hay alguna pastilla o algo que pueda tomar para poder regular y calmar el nervio vago, porque a ella le pasa justamente eso, que a veces se siente nerviosa. Realmente no hay como un tratamiento para estimular directamente el nervio vago de rutina. Es decir, en pacientes con enfermedades muy graves, a veces se usan dispositivos que estimulan el nervio vago, pero eso es en enfermedades muy graves, enfermedades avanzadas de Parkinson, problemas avanzados del movimiento, epilepsias que no se controlan con ningún medicamento. Se ha visto que si uno estimula el nervio vago, bajan un poco y ayudan a calmar eso. Pero esos son casos muy seleccionados, muy difíciles, ¿verdad? Pero digamos que en la población general no hay como una pastilla. Lo que se recomienda es que usted sí puede favorecer el estado o la actividad del nervio vago mediante ciertas cosas. Entonces, ¿cómo cuáles? Una de esas es la respiración. Entonces, se ha visto que si usted hace respiraciones lentas y sobre todo con exhalación lenta, eso favorece la actividad del nervio vago. Yo creo que la gente, cuando uno le dicen respiración lenta, automáticamente lo hace. ¿Cómo tiene que ser esa respiración? Entonces, usualmente son respiraciones lentas, pero sobre todo enfocadas en una exhalación lenta, ¿verdad? Que dure varios segundos, ¿verdad? Si puede sostener al final de la exhalación. Entonces, la exhalación lenta es lo que activa de forma predominante este efecto del nervio vago, que le llamamos efecto parasimpático. Y eso me lleva precisamente a la pregunta de cuál es la relación que tiene el nervio vago con los pulmones. También tiene relación con los pulmones, pero sobre todo no tanto con la respiración, porque ahí involucra otro nervio que se llama el nervio frénico, que es el que controla el diafragma, que es el músculo que hace respirar. Pero el nervio vago sobre todo está relacionado con los bronquios. Entonces, regula la producción de flemas, por decirlo así, ¿verdad? Regula cómo se comportan los bronquios ante diferentes estímulos. Entonces, sí tiene relación, pero también hay otros nervios involucrados en lo que es el pulmón. Entonces llega por dos caminos, llega el nervio vago a los bronquios y también aparte llega al diafragma. Correcto. El diafragma es más que todo otro nervio, que se llama el nervio frénico. El vago es más involucrado sobre todo en lo que es los bronquios. En los bronquios, Pensando en las personas que padecen del síndrome vasovagal, que son las personas que se desmayan precisamente por esta mala regulación, ¿cuál sería el tratamiento? Bueno, muchas veces
hay pacientes que se regulan solo con medidas generales. ¿A qué le llamamos eso? Como te había dicho hace un ratito, el paciente siente que le va a dar. Entonces se siente mal, siente que ya le va a venir, entonces puede hacer ciertas maniobras para suprimir el episodio. Entonces una de esas, por ejemplo, es sentarse, ¿verdad? Cambiar de posición a una posición sentada le ayuda. Otra de esas es, por ejemplo, cruzar los brazos o cruzar las piernas para que la sangre de las venas llegue al corazón y le ayude a impulsar el corazón a que no se desmaye. O sea, cruzar los brazos, ¿en qué forma? Cruzar los brazos o cruzar las piernas, por ejemplo. Entonces esas maniobras ayudan, ¿verdad? Y lo otro es siempre mantenerse bien hidratado. Entonces las personas que padecen de síndrome vasovagal, si se deshidratan, son más propensas a tener un desmayo, ¿verdad? Una persona que esté padeciendo de esto y que se desmaye, ¿podría estar inconsciente unos minutos después del desmayo? ¿Y durante cuánto tiempo es, pues, menos peligroso? ¿En qué momento se dice, uy, no, Dios mío, tengo que ir al hospital? La gran mayoría de pacientes que se desmayan por el asunto vasovagal se llama síncope. Y eso es que pierden el tono postural, o sea, caen, pierden la conciencia por pocos minutos. Y después es poquito, 1 o 2 minutos, ¿verdad? Más de 5, rarísimo, ¿verdad? Si ya es más de 5, ya puede que sea otra cosa, ¿verdad? Y usualmente se recuperan por completo. Entonces la persona tal vez puede que se sienta ligeramente un poquito aturdida unos segundos, pero se recupera por completo, como que se cae y se levanta otra vez. Pensemos también en estas alteraciones que están acá, la inflamación o la irritación. ¿Esto a qué se refiere, doctor? El sistema nervioso parasimpático está muy conectado con otros sistemas y entre ellos el sistema inmunológico, el sistema de la inflamación. Entonces, por ejemplo, se ha visto que las personas que pasan demasiado alerta, demasiado estresadas, el nervio vago funciona menos y al funcionar menos, entonces se activa más el sistema inmunológico y pasa más inflamada la persona. ¿Eso puede ser que la persona se haga más propensa a enfermedades autoinmunes? Pudiera ser, que le afecte más. Y también afectar en general en todo el organismo, porque si usted pasa muy inflamado, eso te afecta a todo. Pensemos también acerca de la compresión cervical. ¿Cómo puede ayudar a una persona a tener, pues, alineadas sus vértebras para no padecer del nervio vago? Realmente el asunto cervical con respecto al nervio vago no es tan importante, ¿verdad? Porque está muy adelante de las vértebras, ¿verdad? O sea, si vos tenés un accidente muy aparatoso y te lesionás el cuello de forma gravísima, sí se puede lesionar el nervio vago, ¿verdad? O en una cirugía grande, que sea una cirugía complicada. Pero realmente, usualmente no tiene que ver con problemas de la columna. No está directamente. ¿Y el trastorno metabólico? Totalmente. Entonces, por ejemplo, pacientes que tienen trastornos metabólicos, que pasan en un estado de estrés, metabólico, tienen menos actividad del nervio vago y eso perpetúa después el estado de alerta, el estado de estrés. Es como un ciclo vicioso, ¿verdad? Doctor, le agradezco mucho, muy amable. Muchísimas gracias por acompañarnos. Continuamos, Charlene. Muchísimas gracias, Mari. Vamos a hablar de la fibromialgia y la fatiga crónica, que son dos enfermedades completamente distintas, pero comparten síntomas. La fatiga crónica es un cansancio excesivo, una pesadez. A veces la persona siente que no puede ni levantarse de la cama. Y la fibromialgia es un dolor en los músculos y en los huesos. Pero ¿cómo saber diferenciar estas enfermedades, aunque los síntomas se compartan? Tenemos al doctor Giancarlo Galiano, que es director de la Clínica de Especialidades Médicas de la UACA. Hoy nos aclara todas las dudas, doctor. Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Qué siente la persona que tiene fibromialgia, por ende la persona que tiene fatiga crónica? Realmente, pues nosotros dividimos. Un paciente con fibromialgia, su característica principal va a ser el dolor. Entonces, una persona que el dolor es lo que más le molesta. Es un dolor intenso. No tal vez a lo que estamos acostumbrados de me duele algo, me molesta algo, sino que es un dolor que ya sobrepasa lo que normalmente se va a manejar. Mientras que en un paciente con fatiga crónica, precisamente lo que está es fatigado, pero igual no es ese cansancio de hice muchas cosas o simplemente no dormí bien, sino que ya es un cansancio que sobrepasa, fuera de lo normal, que descansa y aún así sigue el cansancio, permanece, porque ya lo que se está alterando es algo directamente en el cuerpo, no solamente la actividad normal. ¿Cuáles son estos síntomas que comparten ambos padecimientos? Principalmente vamos a tener fatiga, ambos van a estar cansados, tanto el paciente con fibromialgia, el dolor lo llega a cansar, y el paciente con fatiga igual va a tener un dolor importante, entonces ambos pacientes van a estar ahí, tienen trastornos de sueño, entonces el paciente con fibromialgia no logra dormir adecuadamente, también eso lo fatiga, y el paciente con fatiga crónica, su fatiga tampoco le permite tener un cansancio y le permite descansar, entonces duermen pero no descansan.
Entonces ambos están cansados, ambos tienen problemas gastrointestinales, tienen molestias generales. Entonces las dos tienen síntomas muy comunes, pero son dos enfermedades muy diferentes. Son trastornos que se confunden debido al traslape de estos síntomas, ¿verdad? Pero exactamente qué pasa en el cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre? En un paciente con fibromialgia lo que está ocurriendo es que hay dolor, muchísimo dolor. Pero más allá del dolor que normalmente uno siente, es que el cuerpo le sube, por decirlo así, el volumen. Entonces, imaginémonos que yo tengo un parlantito chiquitito y ese parlantito suena. Ese es el dolor normal. Pero el paciente con fibromialgia tiene un parlante grandísimo que suena demasiado y se le pegó el volumen y no lo puede bajar. Entonces, el dolor siempre está en lo más alto, en lo más alto, en lo más alto. Entonces, el paciente se cansa de tener tanto dolor. Y el paciente con fatiga crónica, lo que está teniendo más bien es que cuando él hace algún esfuerzo mínimo, cosas pequeñas, moverse, pensar, ya eso hace que sus células se cansen. Entonces su cuerpo está cansado completamente. ¿Estas dos enfermedades pueden ser incapacitantes para la persona? Sí, llega un momento en donde el dolor puede ser ya un dolor extremo en un paciente con fibromialgia y el cansancio, lógicamente, en un paciente con fatiga crónica no le va a permitir hacer sus actividades diarias. Ya le va a afectar su estilo de vida. Doctor, revisemos más minuciosamente entonces estas diferencias de fatiga crónica y fibromialgia. En el caso de la fibromialgia, como le decía, lo que tenemos es dolor. Es un paciente que tiene activado el dolor por todo lado. Esto es un dolor, bueno, aquí lo tenemos en pantalla, ¿verdad? Exactamente qué es la fibromialgia. Esto es un dolor generalizado, pero es constante o tiene picos durante el día. O sea, el dolor es un dolor difuso. Entonces el paciente no sabe dónde le duele, pero él dice, me duele. No puedo decir es aquí, pero me duele por todo lado. Exactamente, me duele todo. Entonces es generalizado. En algún momento puede ser en un punto en específico, pero el dolor también es migratorio. Tal vez un día es más hacia la parte superior, brazos, en otro momento es más la molestia en las piernas. Entonces el dolor se va moviendo, no siempre es en el mismo punto. Entonces son diferentes zonas las que se ven activadas. La espalda, el cuello, los hombros, las piernas, eso es lo que se queja la mayoría de personas. Pero exactamente, ¿dónde es que más se concentra el dolor en la fibromialgia? Usted dice que puede ser en todo el cuerpo, pero ¿dónde se queja más la gente? Es que como ellos no saben decir exactamente dónde me duele, simplemente es todo me duele. Es la sensación de dolor generalizado, todo me molesta. Está activado el dolor en todos los puntos y el cerebro, el problema es, nosotros tenemos vías que le dan información al cerebro. Sí. Y tenemos otras que controlan y le dicen al cuerpo, ya, baje los niveles. ¿Qué pasa en un paciente con fibromialgia? Todo lo que le está diciendo al cerebro, cosas tan simples como tocar, la ropa, la presión, le dice al cerebro, esto duele. Entonces el cerebro duele. Sí, dolor. Y los mecanismos del cerebro que mandarían un mensaje diciéndole, deje de doler, están dañados. Entonces dolor, y no hay nada que lo quite. Entonces el paciente está con un dolor constante. Y puede ser niveles muy altos, picos muy grandes, o pueden ser tal vez menos cantidad, pero siempre el dolor está presente. Entonces la incomodidad de dolor es constante. Esto tal vez también depende del ritmo de vida de la persona o del estrés que maneje. Exactamente. Me gustan estas entrevistas porque cuando los doctores empiezan a explicar tal vez estos síntomas tan sencillos, la gente tal vez puede sentirse identificada y de hecho nos mandan las preguntas. Dice Titi que la fatiga respiratoria, un respirado prensado, dice que lo describe así como un respirado muy prensado. Esto tiene que ver con la fatiga crónica. Y en la fatiga crónica lo que tenemos es, cada una de las celulitas del cuerpo, ella tiene que producir energía. ¿Qué pasa en un paciente con fatiga crónica? Ese mecanismo de producir energía no funciona. Entonces, la célula empieza a funcionar y la poquita energía que tiene se le gasta rápido. Y para poder producir energía nueva, necesita mucho tiempo. Entonces, como le decía, no es ese cansancio de que, mira, hoy dormí mal, pero descanso un ratito, duermo y ya yo me repongo. Sí. El paciente con fatiga crónica no. Él dice, yo descanso un poquito, pero me levanto igual cansado. Porque reponer ese gasto pueden ser días, pueden ser semanas y a veces hasta meses sintiéndose fatigado. Okay, bueno, también tenemos la pregunta de Katia, doctor. Dice que ella tiene dolor constante en hombros, cuello, rodillas, tobillos, cadera. Tiene fatiga constante. No aguanta la ropa que ejerce la presión sobre el cuerpo. ¿Esto será fibromialgia? Por eso, muchas veces son pacientes que
tienen esas condiciones y siempre es importante analizar, porque no todo dolor va a ser fibromialgia. No todo dolor crónico es por una fibromialgia. Entonces siempre es bueno que uno pueda analizar al paciente. Pero sí, lo que nos explica ella es que tiene mucha sintomatología que es compatible con una fibromialgia. Dolores en muchas partes, dolores en las articulaciones, que no soporta la ropa, porque como le mencionaba, con la fibromialgia lo sencillo genera dolor. Bueno, aquí tenemos las diferencias en la pantalla de la fibromialgia y de la fatiga crónica. De hecho, Cinia nos dice que ella tiene fibromialgia y fatiga crónica. Ajá. Y siempre que va a la clínica es con picos altos. La medicina a veces no puede hacer nada, o tal vez en el caso de ella es muy frustrante. Eso es una característica. No necesariamente yo tengo que tener o solo fibromialgia o solo fatiga crónica. A veces son ambas. A veces el paciente puede tener las dos cosas. Ay, doña Cinia, aquí le Entonces, mandamos un abrazo. en ese momento es una persona que aparte de tener su dolor exacerbado, tener el dolor intenso, claro, y además su cuerpo está fatigado. Entonces las dos cosas están totalmente afectando su estilo de vida. Claro que sí. Bueno, tenemos a Angie también. Dice que ella tiene días que siente punzones en todo el cuerpo, como si le metieran agujas calientes, e incluso en la cabeza, en el rostro, muñecas, caderas, pierna, espalda. Dice que a veces cuando se toca el cabello, ella siente dolor en la cabeza, incluso pierde el agarre o la movilidad. Le han dicho que puede ser fibromialgia a raíz del estrés. Esto puede ser posible. Ella no sabe qué hacer, no sabe a dónde acudir. Exactamente. El dolor, hay varios tipos de dolor, digamos, tres tipos simples de dolor. Yo puedo tener el dolor que está originado por el daño. Me fracturé, me quemé, me pellizqué, y eso manda una señal al cerebro y le dice, hay dolor. Después, puedo tener el dolor que se llama neuropático, que es el dolor de los nervios. Entonces, esa sensación de, tengo como caliente, algo me punza, siento hormiguitas, y después tengo el dolor que viene ya directamente del cerebro, que es el que se llama nocioplástico, que es el dolor de la fibromialgia, porque el paciente con fibromialgia tiene dolor, pero no está ocurriendo nada, no tengo una quemada, no me está pellizcando nada, simplemente el dolor está, y las cositas mínimas lo van a generar. Entonces, sí es bueno en un paciente que ya tenga esas características de dolor, que pueda ser valorado para que cumple criterios, poder iniciar su tratamiento y poder manejarlo de manera adecuada. También tenemos la pregunta de Morenita, dice que si se puede confundir, corríjame si la palabra está mal, espondilosis cervical. Espondilosis. Espondilosis cervical, grado 3 con fibromialgia, ya que hay hasta rigidez. Es que ahí, en el caso de la fibromialgia o en el caso del dolor en general, uno lo que busca es causa. Si ella tiene un problema a nivel del cuello, que las vértebras se han desgastado, que no están funcionando adecuadamente, que pueden estar comprimiendo algún nervio, entonces lo están tocando, la causa del dolor está dada precisamente porque hay un daño a nivel del cuerpo. Pero en el caso de la fibromialgia, más bien, no hay algo que genere el daño, sino que es cómo el cerebro está interpretando el dolor. Evelyn dice, yo tengo fibromialgia y fatiga crónica, toma tramal gabapentina. ¿Esto está bien? Sí, con los pacientes, en el caso de un manejo, ahí hay que tener mucho cuidado porque no hay una receta en donde yo pueda decir, todo paciente debe tomar A, B, no. Le van a servir diferente a cada persona. Exactamente, porque los umbrales de dolor son diferentes, la reacción que mi cuerpo tiene es diferente, mi constitución física es diferente, si una persona tiene un peso, otra tiene otro peso, los medicamentos actúan diferente, si es un hombre, si es una mujer, la edad, entonces por eso no hay un esquema, no hay una receta, sino que es la valoración que se hace como médico del paciente para uno diseñar cuál es el mejor tratamiento para su caso en particular. O sea, es un tratamiento personalizado. Patricia también nos dice, si camina y sube escaleras, ella siente un dolor de columna y rodillas. Y cual esfuerzo que hace, le viene el dolor, ya no tiene fuerzas. Entonces, ¿Qué tiene Patricia? Ahí lo que habría que analizar es eso. Si ella está enfocada en dolores articulares, si el problema es a nivel articular, que la articulación está desgastada, que por su trabajo o lo que ella ha realizado durante su vida, la articulación ha sufrido algún daño, que si hace ejercicio tal vez no está utilizando la indumentaria adecuada. A veces la gente piensa que voy a salir a correr y simplemente me compro cualquier tenis y salgo a correr en cualquier parte. No hay que informarse, ¿verdad? Entonces hay que buscar, bueno, cuál es el tipo de calzado que tengo que utilizar, el terreno donde yo corro. Entonces es importante poder uno historiar a su paciente, entrevistarlo y a partir de ahí determinar
cuál es la causa de dolor y si calza en ser una fibromialgia, ok, pero si es otra razón, entonces poder analizar esa razón y resolverlo para el paciente. Carmen tiene una situación con su hija de 13 años. Dice que a ella le duelen las piernas y a veces los brazos, pero que no sabe dónde le duele, si los músculos o las piernas. ¿Esto se podría achacar al crecimiento del adolescente? Por eso, muchas veces en los adolescentes y cuando están en esa etapa de crecimiento, tanto huesos, músculos están en ese proceso de estirarse, entonces pueden generar cierto dolor, puede haber cierta incomodidad, puede haber cierta molestia. Entonces, de igual manera, podría ser por esa razón, pero igual, viendo cuáles son sus actividades, qué es lo que hacen el diario, también uno puede valorar si hay algo que está ocurriendo más, falta de ejercicio, si hay un exceso de ejercicio, si son situaciones alimentarias, que tal vez está faltando una alimentación, algo no se tiene a nivel de lo que son los nutrientes y podría estar generando y siendo la causa del dolor sin necesariamente caer en una fibromialgia o una fatiga crónica. Perfecto, doctor. Este tema, hay muchas personas que se vieron identificadas. Tenemos preguntas de Joana, de Ana Lorena, de Dulce María. ¿Usted tiene Facebook, doctor? Me manejo con Facebook, pero principalmente con Instagram. Bueno, pero vamos a meternos en Facebook para contestar las preguntas, ¿le parece? Claro, por supuesto, con muchísimo gusto. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Con mucho gusto para servirles. Continuamos. Las arritmias podrían ser la primera señal que le podrían a usted salvar la vida. Exactamente, y vamos a hablar sobre este tema con la doctora Silvia Porras, a quien le damos los muy buenos días, doctora. Hola, ¿Cómo amaneció? ¿cómo Qué estás? gusto. ¿Todo bien? Igualmente, muy bien. Buenos días, doctora. Primero contémosle a la gente qué es una arritmia. Bueno, vamos a contarle a la gente, y no porque los televidentes sean cardiólogos y me estén viendo para dar un diagnóstico tan técnico. Una arritmia es un latido anormal, desorganizado. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes han visto las luces de Navidad. Sí. Que hay unas que uno les puede cambiar el patrón, ¿cierto? De luces. Entonces, cuando ustedes ven así, eso es como una arritmia. Ok, basta. Pero ahí, tanto que molesta, cuando uno ve aquellas luces, siente uno que le molesta. Bueno, realmente el corazón tiene un ritmo tal cual, ¿verdad? Donde se contrae, ¿de acuerdo? Y se relaja. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente es una bomba que tiene varios compartimentos, no solo dos. Entonces, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. ¿De acuerdo? Y ese es el ritmo que tenemos. Pero cuando el corazón muchas veces contrae aquí y este se relaja, o contrae los dos y al mismo tiempo y se hace todo un merengue de ritmo. Un desorden. Exactamente. Okay. Eso es una arritmia. Doctora, ¿qué hace que el corazón tenga esos saltos o esas arritmias? Bueno, hay muchísimos factores que pueden incidir en esto. Y están, por ejemplo, las causas per se, o sea, que haya un daño, porque, vamos a ver, porque el ritmo del cardíaco va dictado por un circuito. El corazón tiene electricidad, sí, y es un circuito del generador a otra subestación y a un resto de fibras, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay alteraciones, por ejemplo, ya sea porque tuve un infarto, porque tengo alguna enfermedad de per se cardíaca, ese generador que me da el primer impulso hacia una segunda estación se puede perder. Entonces, ya ahí puedo tener una arritmia. Se retarda mucho el paso de paso 1 a paso 2. Entonces, ya tengo una arritmia y normalmente esas son lentas, ¿de acuerdo? Okay. Ya hay un cortocircuito, entonces. Hay un cortocircuito, exactamente. Y a veces, inclusive, en esa red que tengo pueden haber circuitos extra que me generan impulsos de otros lados. Entonces, tengo el ritmo de base más otros. Pero ¿y ese latido tan raro de dónde apareció? Entonces, normalmente puede darse por trastornos de ese tipo. Claro. Ahora, enfermedades, sí. Por ejemplo, enfermedades de tiroides, ¿ok? Sobre todo, bueno, hipotiroidismo, pero hipertiroidismo. El hipertiroidismo, cuando normalmente la paciente dice, doctora, es que me siento como mal, y de repente usted le ve, la examina y tiene aquella frecuencia por arriba de 100. Entonces uno sospecha y la persona ha adelgazado, yo como mucho, doctora, pero estoy adelgazando mucho, perdiendo peso y otros síntomas que van a ese tipo de enfermedad. Por ejemplo, es una causa que me puede generar arritmias. Fármacos también, ¿de acuerdo? Hay fármacos que me pueden elevar la frecuencia cardíaca, por ejemplo, como un antigripal. Ay, un antigripal, que es algo tan sencillo. Sí, que uno lo compra en el súper. Exactamente. Y se lo toma. Comerme yo un confite, exacto, claro. ¿Verdad? Puede generarme arritmias. Los medicamentos para lo que es el asma, por ejemplo, no es que sean malos, bien utilizados pueden aumentarme el ritmo cardíaco. Y uno le dice al paciente, va a sentir un poquito de palpitaciones, no se asuste, es por el fármaco. Eso le iba a decir, doctora, ¿cómo se siente esa arritmia? ¿Cómo sabe la gente tal vez que, mira, sí, esto yo me identifico, sí, puede ser que tenga arritmia? No. Bueno, como cuando usted tiene susto de algo. Por ejemplo, ¿usted qué siente? Exacto, ese acelero del corazón. Pero también no toda arritmia es acelerada, también está la lenta. Y la lenta a veces el paciente no lo percibe tanto, ¿de acuerdo? Claro. Lo percibe cuando se chequeó y alguien le dijo, ay, ¿qué frecuencia más bajilla esa que tenés? Pero también hay algunas arritmias que usted no siente. ¿Ok? Y esas no es que todas las que sienta son las más peligrosas, a veces las que yo no siento como tal, sí también pueden ser arritmias complejas. Doctora, ¿qué le parece si vemos en la pantalla justamente un corazón normal y un corazón con arritmia para que usted nos explique y la gente también en la casa vaya teniendo esa facilidad de identificarlo? Por ejemplo, lo estamos viendo. En este caso, doctora,
Bueno, en este caso, vemos que este corazón, ¿verdad? Normalmente es un corazón que parece que tiene las paredes adecuadas, ¿verdad? Y eso es muy importante. Se ve sano. Se ve sano, exactamente. ¿Por qué es importante las paredes adecuadas? Porque, por ejemplo, en personas que tienen, por ejemplo, presión alta, tienden a engrosar la pared del corazón. Y cuando el corazón pierde esa estructura, que son cambios estructurales del corazón, pueden también haber arritmias, ¿de acuerdo? Y en general varios malfuncionamientos que pueden haber. Pero, por ejemplo, en esta parte, ¿verdad? Esa parte que les decía yo, de ese marcapaso que está dentro de, no lo podemos ver ahí en esta imagen, pero sí está dentro del corazón, y ese es el sistema eléctrico el que me genera a mí. Entonces, es una bomba que tiene un impulso, es como una bomba de agua, pongamos, pero tiene que tener un impulso eléctrico para funcionar esa bomba de agua. Literal, es una bomba de sangre que tiene un impulso eléctrico como tal. O sea, tenemos como una represa hidroeléctrica ahí. Casi. Esa es la O una comparación, casa más o que menos. yo creería más bien que es como una casa que el agua funciona por medio de bomba. De bomba. Que si no hay También, ahí luz, no hay está, va agua. Que si no hay bombeando. luz, no hay agua y no hay bombeo, ¿verdad? Ahí Entonces está, no puedo claro. bañarme, exactamente. Y pasa eso, cuando yo tengo arritmias, el problema es que puedo tener alteraciones en esa parte o en el funcionamiento general, que es Claro. llevar sangre al resto del cuerpo. ¿Y cómo inicia, doctora, una arritmia? Bueno, una arritmia puede ser muy insidiosa. Por ejemplo, hay personas que hacen arritmias, por ejemplo, cuando hacen algún ejercicio. Yo normalmente estoy bien, pero voy a hacer ejercicio y se me eleva la frecuencia cardíaca. Y eso como yo sé. Bueno, Sí, porque lo normal es que se acelere, exacto. ¿cierto? Y algunas personas hacen muerte súbita, ¿sí han oído la muerte súbita? Que, una persona jugó fútbol o fue a una carrera y se cayó y se murió. Doctora, Por ejemplo. ¿y qué pasa con la gente que se muere de un solo mecatazo? O sea, con esto hago referencia a, usted dice, sí, se hace ejercicio, Claro. salió, corrió, salió, jugó fútbol, pero las personas que se levantan normal y ¡guas! ¿Qué Bueno, pasa en ese caso? En ese caso son personas que muchas veces hacen descargas de adrenalina, inclusive cuando se levantan, y eventualmente se puede disparar la frecuencia cardíaca. Pero también reposo? en reposo y cuando me levanto. Cada vez que yo estoy en reposo y me levanto, hay un subidón de adrenalina para poder incorporarme y todo lo demás. Y se me eleva la frecuencia cardíaca porque estoy pasando de una parte de reposo donde no estoy ocupando tanta sangre a un proceso que sí puede darse. Pero ojo, aquí con eso es muy importante hacer un paréntesis. Normalmente hay que recordar que siempre que un paciente tiene este tipo, tiene enfermedad de algo, ¿ok? Por normal no es. O sea, entonces aquí es importante los chequeos preventivos. ¿Por qué? Porque muchas arritmias yo no las puedo simplemente porque me palpita el corazón. Es cierto, si a mí, inclusive hay gente que a veces no se siente la palpitación, pero cuando se va a dormir, la oye en el oído. Doctor, es que yo siento cuando me duermo y a veces Yo me lo escucho, despierta. yo lo Exacto, escucho. O la ya. siente uno aquí en el cuello, ¿verdad? Exacto. Doctora, vieras que en el Facebook María Murillo dice que qué tipo de deporte, que a ella le gusta mucho hacer yoga y también le gusta nadar. ¿Podría eventualmente tener eso ¿verdad? Sí, esa a ver, arritmia, digamos. Podría ser Subidones. cualquier deporte, ¿verdad? Hay que recordar que el yoga también, a pesar de que se ve como muy pasivo, ¿verdad? Pero algunos que han hecho yoga, hay pero eso es cansado. algunos es cansado, Sí, claro. y algunos genera también el esfuerzo, eventualmente aumentos de la frecuencia cardíaca. Mire, si yo voy a hacer ejercicio, y eso es algo muy importante que el televidente tiene que entender, si yo voy a empezar a hacer un ejercicio, que voy a empezar a hacer maratón, que voy a empezar a correr, que voy a empezar, siempre es importante hacer exámenes complementarios, revisarme. Doctora, yo me hice un electrocardiograma, que aquí tenemos, por ejemplo, un aparatito de electrocardiograma que encendámoslo para ver cómo antes eran unos aparatos enormes, ahora son aparatos más pequeños, parecen tablets, ¿verdad? Entonces lo conectamos con estos dispositivos, ¿verdad? Y yo puedo tener. Ahora, el electro es una fotografía en este momento del Doctora, corazón. ¿lo podemos levantar para que vean para que lo veamos, Ay, bueno, ¿no? se apagó ahí. Ahí. Ya lo apagó, Rafa. Ya, No, Rafita, le dio una ya me dañó arritmia, el le dio una electro. arritmia. Dios Exacto. libre. Ahora, Ahí doctora, está. por ejemplo, ¿y este otro que está aquí? Ese otro, vean que ustedes, este otro aparatito que está aquí es un aparato de tomar presión. ¿Lo ven? Ok. Es un aparato de tomar presión. Pero con el celular. Con el celular, porque este aparato tiene una aplicación. Si vos pones acá, voy a Tomemos pasar. la presión a Diego. Que la Vamos a tecnología, pasarlo. ¿verdad? Es que hay que tener tecnología para hacer diagnóstico también. Sí, sí, Voy a sí. dejar aquí Ok. en Facebook por si alguien quiere hacer alguna pregunta Mira. al respecto. Vea, Aquí Diego, nos vamos a están poner aquí entrando. los dedos Ajá. y los otros así. ¿Ok? Ok, los Ok, dedos vamos a ponerlos ahí. Dedos pulgares. Claro. Dedos pulgares. ¿Cuánta presión tienen que hacer, Diego? Todavía no le va a tomar la presión, pero es para que vean, por ejemplo, wow. esto es un aparato que... Con permiso, Diego, quite las manos un segundo. Para que se vea Vamos en a cámara. pasarlo para acá, para que le quede ahí al
Vea, Para que lo veamos aquí, vea. Para que lo puedan ver de este lado. Ahí Está vea, bien. vea lo Ahí. que va a pasar cuando pongo los dedos. Ahora bien, doctora, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Ahí estamos viendo un ritmo cardíaco, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo voy a tomarle la presión a Diego, pero no me voy a conformar solamente con tomar la presión, sino que voy a ver cómo anda la frecuencia cardíaca de Diego en ese momento. Ahí que podemos ver, porque yo veo que a veces va muy arriba y a veces ya ahora sí está como normalita. Es claro, es que ocupa como encontrar el tono, por decir así, ¿ves? Ahí está más recto. Cada vez que yo lo muevo, ¿verdad? Mueva los dedos, Dieguito, para que vea, ¿ves? Se pierde, ¿ves? Se pierde el trazo. Entonces, Yo Se quiero ver cómo está mi interrumpido, corazón. entonces aquí vamos a ir, vamos de nuevo. Tome, A Rafa, ver. va usted, póngase ahí. A ver Entonces, cómo está mi corazón. Aquí yo con los pacientes lo que hago es ponerles el aparato, tomo presión y además veo cómo está la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? El Porque mío no funcionó. la presión, Póngalo porque ahí. Diego tenés que poner aquí, perdón, Ahí, Rafita, ahí, eso. ahí los deditos. Ahí. ¿Ve? Ahí está. LPM, ¿qué quiere decir? Ritmos por minuto. Santísima. Ah, sí está Vea jodido, cómo Rafa. arranco, lo cancelo, reprendo. Ahí. ¿Ves? Dios Ahí no, estamos. al inicio es eso, pero ya después ve, ya agarra un ritmo parejito. Doc, ¿ahí estoy normal o más o menos? Ahí estabas, ¿no vi la frecuencia cardíaca cuando estabas? Déjelo ahí, ya Déjelo va ahí a comenzar quieto, otra vez a agarrar, Rafita. no lo puede mover. Exacto. Ya, dele chance hasta que viene. Aquí va, Ahí. ¿ves? Ahí va 83. Eso es su ritmo cardíaco en este Bien. momento. Está bien, exactamente. Claro, si yo tengo un paciente así en reposo, por ejemplo, Pues que me dice, está bien. Dice, no como que... está bien, me gustaría más bajo, pero está bien, ahí está dentro de los límites. Pero si vos estás aquí en ese momento y tuvieras 110 de frecuencia cardíaca, eso no es normal. Claro. Y yo tengo- 110 en reposo no es normal. No es normal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no estamos usando el corazón en este momento. Entonces yo tengo, porque estás en 110, Rafita, yo te ¿Qué diría. lo tiene, Rafa? Bueno, ahí sí le podría preguntar varias cosas, Rafa. Bueno, cuéntame cuánto café te has tomado el día de hoy. Claro. O cuántas bebidas energizantes, que ahora son muy comunes y en los chicos jóvenes, usted los ve. Yo cuando voy a dejar a mi hijo al colegio, veo a los chicos con las latas, de no voy a decir los nombres, de esas bebidas eso. energizantes, ¿verdad? Entonces eso. Pero lo más sencillo que yo puedo hacer es con esto. Claro. Este es mi machete. Todo médico, este es el machete. Yo voy a revisar el corazón y voy a escucharte cómo suena, ¿de acuerdo? Después me paso a estas herramientas sofisticadas. Y además de eso, el electro, o sea, vamos a ver, el electro, que es este, más este otro, no me hace un diagnóstico completo, Claro. porque me pueden generar dudas. Pero doctora, yo siempre tengo esas molestias, entonces hago esto, que es el holter. Que ¿De es acuerdo? más, todavía ¿Qué más a esto? profundidad. Lo conecto 24 o 48 horas. Ah, yo una vez me lo hice, es incómodo para dormir porque eso le está como tomando No, la presión a ese uno es y el eso mapa. también ahí Claro. se lo tiene pegado. Ese es el mapa de presión El arterial. mapa. Es diferente. El holter simplemente te conecto con aparatitos Un acá. ratito. No, 24 no, yo un 48 día. horas. Ah, es mucho. Vea, Exacto. doctora, dice Fresi que cómo es la arritmia ACFA. Bueno, la ACFA normalmente es una arritmia, la cual es bastante, es una arritmia frecuente que se encuentra, ¿de acuerdo? En la famosa ACFA, que la gente la llamaba antes, realmente es una fibrilación, es un desorden completamente del latido cardíaco per se. Antes lo veíamos mucho también solo en adultos mayores, pero ahora hemos visto que algunos pacientes más jóvenes también la Claro. tienen. Y esta arritmia por particular, que es muy frecuente encontrarla, me puede inducir a tener enfermedad cerebrovascular porque me puede hacer coágulos por el ritmo, porque me desordena la sangre, por decir así, me hace coágulos y me puedo tener un accidente o una enfermedad cerebrovascular. No, Ok, doctora, muy vea, nos dice Roxana que ella es cardiópata isquémica. Le mandaron a hacer un examen con butamina, un eco, dice, y dice que aparece a veces como que camina con el corazón muy fuerte y está preguntando que si eso es peligroso. Bueno, eso habría que ver el resultado de ese ecoestrés, que se llama esa prueba, que es eventualmente también lo que es el complemento a esto, ¿de acuerdo? El ecoestrés es muy importante porque el ecoestrés me ve el funcionamiento de todo el corazón. Cuánta sangre bombea, cuánto se relaja el corazón, si hay una anomalía en el movimiento del corazón, que eso eventualmente me podría también dar un estimado de riesgo al paciente, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es importante siempre ver los estudios, Diego, que las personas vayan a su médico, bueno, y evaluemos todo lo que tenemos, hagamos una historia clínica. Y de hecho, a pesar de que yo presento tecnología acá, de las cosas más importantes es la historia clínica. Si yo tengo una arritmia que me genera un desmayo, o me genera sensación de desmayo, que son diferentes. Está el síncope, que es el desmayo, que yo me desperté, ¿qué pasó acá? O la sensación, uy, es que me siento mal, me voy a recostar y se me pasa. Claro. El que se me pasa es una lipotimia. Ahora bien, doctora, por ejemplo, dice Flor que ella tiene hipotiroidismo, pasa muy agitada y duerme mal. Dice que suda frío y que cada 40 minutos le sube
la cantidad de palpitaciones? ¿Qué podría estar pasando? Bueno, en esta paciente podría tener una arritmia asociada al hipotiroidismo. También habría que verle los electrolitos, el sodio, el potasio, por ejemplo, el calcio. Todos estos electrolitos también tienen muchísima acción sobre lo que es el ritmo cardíaco, porque también el corazón funciona con estas sustancias, tal cual. Entonces, evaluarla. En ella, si tiene ese tipo de arritmias, idealmente un holter. Claro. Evaluarla, obviamente, primero, y eventualmente sugerirle un holter para descartar que tenga alguna arritmia anómala. Pero eso es muy importante. Ojo, arritmia, también digo, con dolor de pecho, Rafita, arritmia, yo siento palpitaciones y me duele el pecho, eso es de consulta Eso ya. es señal ya, de un Exacto. solo. Porque mucha gente piensa, es que seguro tengo palpitaciones porque tengo seguro mucho estrés o porque tengo mucho trastorno ansioso. Y hay un montón de personas enfermas del corazón con arritmias, con diagnósticos de trastornos ansiosos, y no siempre es así. Doña Silvia Porras, gracias por habernos acompañado, Con muy todo gusto. amable. Muchas gracias, Con soy yo mucho muy gusto. agradecido, salimos Placer. bien. Bueno, yo no sé Rafa. Yo sí. Vos sí. Ahí lo vamos a dejar con unas preguntas. Muchas gracias a la doctora que se va a quedar contestando todas sus dudas, las que nos escribieron ahí en el Facebook. Ahí queda Rafa y queda Diego con la doctora, listos para responder. Y ahora vamos a hablar de lo que le pasa al cuerpo con las emociones, porque seguro usted ha dicho, es que se me regaron las bilis, o después de un colerón el higadazo, quedó con un temblor en las manos, o le hierve la sangre. ¿Qué es lo que le pasa al cuerpo cuando empezamos a sentir? Justamente eso es lo que nos va a explicar Moisés Peraza, que está aquí con nosotros. Él es psicólogo y vamos a hacer una dinámica que preparó Cristian. Vean qué bonito. Aquí vamos a ver en dónde se sienten las emociones y sobre todo cómo podemos hacer para regularnos y no andar con las bilis regadas por la vida. Bienvenido. Muchas gracias de verdad por la invitación. Me encanta estar aquí y bueno, lo primero que tenemos que decir es que nosotros a veces pensamos que tenemos un solo cerebro y realmente tenemos dos. Entonces, el primero, ¿verdad? Es el que está aquí, que manda todas las direcciones, todo lo que nos dice, y el segundo viene siendo el estómago. Por eso es que decimos, ay, nos regó la bilis, porque de una vez dice, estamos en peligro, separa todo lo que es el sistema digestivo y empiezan todos los ácidos, empieza toda la adrenalina y también el cortisol a hacer efecto en nosotros. Ok, empecemos a colocar entonces emoción con reacción en el cuerpo. Cuando uno dice, se me regaron las bilis, ¿a dónde es que va esa emoción? ¿Qué es lo que pasa? Ahí está. Haciendo aquí en el estómago, ahí es donde empiezas a sentir, de repente puedes sentir un apretón, te sientes que te tienes que contener, apretas, sientes un vacío, puede dar estreñimiento, te puede dar diarrea, puede ser que de alguna manera sientas que te tienes que contener y empiezas a tensar todos los músculos. Entonces, cuando uno siente que se le regaron las bilis, o hay gente que literalmente se le regan las bilis, ¿es por reprimir esa emoción? Exactamente, nosotros generalmente queremos contener la emoción y lo mejor es validarla, es saber expresarla, es poder de hecho desahogarla, pero nosotros por el hecho del vínculo social, que queremos de alguna manera mantenernos en sintonía, decir buenos días, todo está bien, no me pasa nada, se mantiene el sentimiento de alerta, esa sensación de alerta que está aquí en la amígdala y empieza a disparar y a decir te tienes que cuidar, y el miedo, todo lo que es el enojo, empieza a contenerse y empieza a responder a nivel físico. Ok, vamos con el hígado, doctor, porque muchas personas dicen, después de un colerón, un pleito en la oficina, un pleito con la pareja, dicen directo al hígado, fue un higadazo, dice la gente. ¿Es así? ¿Va ahí? De hecho, realmente la tensión empieza en la parte baja de la espalda, empiezas a tensionarte todo lo que viene siendo la espalda, después empieza a generar una aceleración en el corazón y empiezas a sentir un dolor en la parte baja, ¿ok? Entonces ahí es donde empiezan a sentir problemas a lo mejor para sentarse, después para estirarse, empiezan a tener dolor muscular. Uno creía que era la edad, Ajá, es el y colerón. entonces por eso lo refieren acá, ¿verdad? Directamente, porque ahí es donde empieza a pegar el estrés. ¿Y cómo hace uno para poder expresar y validar esas emociones sin dañar las relaciones sociales? Porque somos un todo y uno no puede andar por la vida también explotando de manera desproporcionada. Generalmente podemos hacer una técnica que tiene que ver con el hecho de no dar detalles, no desglosar tu emoción, pero por lo menos validar exactamente tu estado emocional. Un ejemplo, ¿cómo estás? Hoy realmente me he dedicado a hacer ejercicio, estoy pasando por varias circunstancias, pero estoy logrando continuar. Generalmente no puedes ir en contra de tu estado emocional. A veces las personas no quieren dar detalle, quieren sentir, pero cuando tú llegas y le expresas a la otra persona una situación, una sensación, la otra persona generalmente es colaborativa y es bondadosa. No tienes que dar el detalle, no tienes que decir si te divorciaste, si te dejaron. ¿Quiere uno hablar de eso? Ajá, o no quieres hablar de eso. Ok, vamos aquí a poner a Mari tal vez de espalda, porque dicen que justamente aquí, ¿verdad? Cuando empezamos a sentir cargas en la espalda o dolores, que por aquí está la culpa, que está la rabia,
el enojo. ¿Qué pasa tengo una justamente? culpa bien ¿Qué pasa pegada. justamente con la espalda y las emociones que a veces la gente las va cargando y van caminando ya casi que así, ¿verdad? Realmente todo el estrés, ¿verdad?, que nosotros tenemos en la amígdala nos busca proteger. Generalmente eso habla de tensión muscular. La tensión muscular empiezas a soportar, ¿verdad? Como cuando de repente hoy en día que ha pasado mucho, he tenido pacientes que con lo que ha pasado del terremoto, que ha pasado con todo este estrés, ¿ok? Generalmente el cuerpo busca sostener y parece la mente le manda, aunque hay mucha presión emocional y estás viviendo estrés y estás pasando por todo, empieza a decir que la espalda es la que sostiene y empiezas a tensar y ahí es donde las personas dicen como que necesito un masaje, el cuello, empiezas a tener brucismo, empiezas a tener mandibuleo, empiezas a tener manerismo y toda la presión va por este lado. Ok, y ahora el estómago. Ok. Se le revuelve el estómago, dice la gente, después de una emoción muy fuerte. Colerón. Un colerón o incluso con el miedo también puede pasar. ¿Qué es lo que sucede justamente en el estómago? Todas las personas no somos iguales, ¿ok? Todas las personas no nos pasa igual, de repente, aquí. Ahí está. Ahí. Ok. Ajá. Nosotros tenemos el intestino, se parece mucho al cerebro. Entonces, cuando nosotros de repente tenemos una emoción de ira o un colerón o algún enojo, nosotros acostumbramos a la reacción. Hay personas que de repente tienen, un ejemplo, presión arterial alta y de repente empiezan a sentir, ¿dónde está? Aquí está el corazón. Aquí está el corazón. Ajá. Entonces, cuando sienten ira, realmente le da una taquicardia. Ajá. Hay otras personas que más bien refiere al estómago. Hay otras personas que más bien entran en sudoración. Hay otras personas que se quedan estáticas, tensas y aplica la espalda. Cada persona es un mundo nuevo, porque cada persona va somatizando la emoción dependiendo de cómo contenga esa emoción. Entonces, por eso el estómago va reaccionando. Generalmente es el centro, el reloj de todas nuestras emociones. Ok. ¿Y es el estómago o los intestinos? ¿Qué parte es? Bueno, los intestinos ¿Es realmente. todo? Sí, Ok. es los intestinos como tal, es un vacío. Dice Katia que cuando se lleva un colerón, el cuerpo reacciona con estreñimiento, que pasa días que no va al baño. ¿Por qué le sucede esto? Porque generalmente necesita, bueno, lo mejor que le podría pasar a Katia, ¿verdad? En este caso, es realmente expresar la ira o expresar ese enojo o realmente esa frustración para que se pueda nivelar. Porque lo que le pasa es que la adrenalina, ¿verdad?, genera el cortisol y la adrenalina, el cortisol hace que se mantenga un estrés crónico. El estrés crónico hace que se digiera más rápido todo lo que tenemos aquí en el estómago y empieza a tener desahogos, digamos, directos cada rato. ¿Y cómo puede hacer Katia para expresar esas emociones que nos cuenta, pues que las está reprimiendo acá en el estómago sin hacer un desmadre? Bueno, una de las cosas pudiera ser llevar un journal. De repente ella puede escribir directamente en su diario exactamente qué es lo que le molestó. Otra de las formas que ella también puede hacer es sentarse 10 minutos y agarrar el parasimpático y volver otra vez al presente. Por ejemplo, nombrar 5 cosas que ve, 4 cosas que siente, 3 cosas que huele, 2 cosas que escucha y 1 cosa que toca. Eso hace que de una vez se llama técnica grounding y eso hace que la persona ya salga del estado de peligro y de la sensación. Vamos con me hierve la sangre, porque sí, la gente incluso se pone brazos. roja, siente que el cuerpo se le calienta, ¿verdad? El rostro Literal. se enrojece de una forma y uno dice, bueno, esta persona está pasando por una situación emocional especial, particular. ¿Por qué hierve la sangre? ¿De verdad se calienta el cuerpo, doctor? Vamos a ver por acá. Ahí está el Este, fueguito. Este está el fueguito. Ese no es el fueguito que le mandan a usted en Instagram, ese es el del colerón. Bueno, Todo lado se siente. realmente nosotros la amígdala cuando reacciona a una sensación de peligro entra en mecanismo de defensa y el mecanismo de defensa hace que nuestro sistema circulatorio empiece realmente, te ruborizas, empieza la sudoración y entra la conciencia a dominar. Ahí es donde empiezas a tener un estado de nerviosismo y ahí empiezas a tener, digamos, esos momentos de ira. Hay algo que es muy particular, cada persona se relaciona con una emoción y eso muchas personas no lo ven porque a veces creemos que el cerebro trabaja desvinculado del cuerpo, pero realmente trabaja en equipo. Como la mente imagina, la mente sueña, la mente tiene ideas, decimos, ay, mi mente no está en control. No, él trabaja en equipo con la amígdala, con todo nuestro sistema, con nuestro hígado, con nuestro estómago, con todo. Entonces, cuando llega la ira, puede ser que esa persona ha relacionado ese sentimiento. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto que hay personas que estén bravas, estén alegres, estén tristes, lloran. De repente han visto personas que todo de repente lo dicen con molestia. Aunque estén alegres, ay, estoy feliz. Y pareciera que No estuviera bravo. parece. Entonces, hay una emoción que desde pequeño tú vas relacionando y hace que tú siempre relaciones cualquier estado emocional con una sola emoción. Ay, mira. Y ahí es donde nos tenemos que ordenar. Con razón vivo llorando, vea. Aquí también Aquí está tenemos. Carolina. Aquí dice Carolina. Sí.
dice que cuando ella tiene un colerón se pone roja, roja, roja. ¿Eso por qué? Que se pone ruborizada. Sí, pero cuando tiene cólera, no cuando tiene vergüenza, cuando está enojada, se pone roja. Es una manera de poder expresar la emoción en la que ella ha relacionado el hecho de que una manera de generar rechazo, una manera de generar defensa, una manera de que necesito mi espacio, ¿verdad? Ajá. Es que se ruboriza. Y recuerden que el cuerpo siempre va a buscar reaccionar y somatizar la emoción cuando nosotros no podemos. Aquí Ahí. la puse. Aquí está. Ahí Aquí está. me dejó sin ¿Dónde se aliento. queda uno sin aliento? Generalmente es Y en uno el dice, pecho. ay, me Aquí. dejó sin ojo, es un aliento, hueco. qué emoción. Pero generalmente Pero- eso es generalmente cuando nos da Me ahogo. taquicardia, cuando generamos una crisis de ansiedad. Tenemos una sensación de vacío. Eso no me gustó tanto. No, generalmente cuando te da un ataque de pánico o una crisis de ansiedad, empiezas a tener un problema respiratorio y la persona piensa que no puede controlar y tener propio dominio de su cuerpo. Y entonces ahí es donde viene de repente el estado de taquicardia y ahí es donde muchos van a consulta. El que sí le va a gustar a Maricris es el de las mariposas en el estómago. La gente lo define así, pero sí hay una sensación, ¿verdad? Sí se siente Sí. algo en la pancita. Mi mamá dice que ella todavía siente mariposas en el estómago cuando ve a papi. Ella dice eso, ¿por qué? Porque generalmente nosotros, el cerebro va generando por asociación. ¿Cómo es por asociación? Nosotros sentimos placer cuando comemos, ¿verdad? Sentimos una sensación de llenura y decimos qué rico lo que nos cocinó mamá, qué rico esta sopa. Entonces cuando tú empiezas a tener sensaciones de aceptación, de alegría, de enamoramiento, el cuerpo manda la relación para que tú lo puedas también somatizar. Así como somatizamos sentimientos negativos y emociones que son negativas, también somatizamos momentos de placer. Dice Gaby que ella cuando se enoja se pone fría y a temblar. Tiembla y se pone fría más Eso bien. quiere decir que entra en estado de choque emocional que tiene que ver más con miedo, tiene que ver más con impotencia, con frustración, con capacidad de una vulnerabilidad que ella misma no puede controlar. Y por eso cuando se siente con frío, quiere decir que realmente el sistema circulatorio se ha paralizado. Vea el caso de Leslie. Ella nos cuenta que cuando se enoja siente que le hierve la sangre. Pero es tanto el enojo que le da que no le salen las palabras. No puede Se decir traba. lo que ella necesita. Bueno, generalmente en este caso, voy a decir algo, generalmente en el estado de crianza, cuando estás pequeño, a veces nos pueden reprimir el hecho de decir una opinión. Entonces de repente tú como niño, como adolescente, quieres decir algo y de repente no, usted no habla. Sí, no Entonces- hable delante de los adultos. Entonces ya de adulto, el amígdala sigue mandando ese cerebro emocional, sigue Uy, es mandando que ese ya me cerebro dio emocional. cólera en la panza. Y te manda esa orden, como que no podemos hablar. No, usted se queda pequeño y usted no puede decir nada. Entonces, Qué represión, y ¿verdad? es represión. Otra emoción que llevamos al cuerpo y así la definimos es el nudo en la garganta, que es una sensación, principalmente me parece cuando hay tristeza, ¿verdad? ¿Ah? El nudo de la garganta, sí. Ajá. Generalmente el nudo de la garganta es una contención Ahí lo llevo ya, ahí. de Ahí lo llorar. puso arriba. Ah, lo puse yo arriba. Yo. Ajá. Es que ya este hombre tiene todo. Pero pobrecito, hay que darle un abrazo. Está Pobrecito. llorando, está triste, está con ira. Entonces, bueno, cuando tenemos un nudo, tiene que ver con el hecho de que estás conteniendo el desahogo del llanto. La tristeza Sí. es una de las emociones que nosotros nos da el cuerpo humano para poder ver todo de una manera lenta. Cuando tú estás alegre ves todo rápido. Cuando tú estás alegre ves, no te das cuenta, pero la tristeza llega a ti es para poder reflexionar, para poder saber exactamente qué te está pasando. Y no es mala. Es para poder tener un insight. Te sientas 10 minutos y realmente empiezas a desglosar esa tristeza. Muchas gracias, doctor. Ven cómo quedó aquí este amigo. Pobrecito, hay que Estaba darle un libre de abrazo. emociones y ya. Entra en este momento. Aquí estamos esperando porque Charlene López ayer nos sorprendió y hoy también nos va a sorprender desde algún punto en nuestra capital. Charlene López. Esto porque uno tiene que saber cuándo el hígado está enfermo y para eso hay un examen especial. El encargado de explicarnos todo esto es el doctor Luis Fernando Chavarría Estrada. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado, como siempre, de estar aquí. Efectivamente, como usted lo ha dicho, el hígado graso se volvió común, ¿verdad? Todo el mundo tiene hígado graso, ¿verdad? Es que tengo hígado graso, es que tengo síndrome metabólico, es que quiero examinar mi hígado. Resulta que ahora, por dicha, hay una nueva técnica para ver si el hígado está grasoso o no. Pero lo de menos es que el hígado esté graso, o más bien lo más. Sí. Porque hay varias causas. Hay una causa de hígado graso por el alcohol, esa es completamente aparte. Y hay otra causa que es por causas no derivadas del alcohol, que es la obesidad, la diabetes, la hipertensión
el famoso síndrome metabólico que ahora todos los internistas diagnostican a todo mundo, tiene síndrome metabólico, que tiene sobrepeso, que tiene colesterol alto, que tiene triglicéridos altos, que tiene resistencia a la insulina, o sea que maneja, no necesariamente es un diabético, pero maneja cifras altas de glucosa. Entonces, todas estas cosas llevan a engordar el hígado. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si el hígado está gordo? Si no le pasara nada, no importa, pero sí sucede algo. Vienen muchos padecimientos de por medio. Doctor, ¿qué condiciones específicamente pueden enfermar el hígado? Bueno, ya nos mencionó que el alcohol. El alcohol es una. Ajá. Los que no son derivados de alcohol es la obesidad, la hipertensión, la diabetes, el consumo de esteroides en forma crónica, ¿verdad? Medicamentos que se toman, los medicamentos, los antivirales o los retrovirales que toman los pacientes portadores del HIV, también producen hígado graso. Pero ¿cuál es el meollo de saber si el hígado está graso o no? ¿Qué es lo que le sucede a un hígado graso? Ese hígado, con el tiempo, ahí tenemos un hígado, el hígado está del lado derecho, para que todo el mundo se acuerde, porque a veces llegan pacientes, doctor, no duele el hígado y se tocan del lado izquierdo. Bueno, tiene que saber exactamente dónde es que duele. Punto número 1, está del lado derecho. Pero ninguna de estas cosas que estamos hablando produce dolor a ese nivel. ¿Qué es lo que produce el hígado graso? El hígado graso, las células, los hepatocitos, se llenan de grasa, se inflan. Y al inflarse y hacerse grande el hígado, destruye la célula hepática o produce un efecto inflamatorio crónico. Entonces el cuerpo se defiende ante ese proceso inflamatorio crónico y comienza a cicatrizar ese proceso inflamatorio. Entonces, al producir la cicatrización, se produce una fibrosis. O sea, que el hígado se fibrosa, se pone como un cartón. Se hace duro. Pierde su tejido normal, entonces pierde su función. Doctor, ¿cuáles serían estos síntomas del hígado graso? ¿Qué es lo primero que siente una persona? En realidad, el hígado graso no produce ningún síntoma, porque se engordó. O sea, una persona obesa no siente nada. Sí. A los años se le dañan las rodillas, el hombro, las articulaciones, se le sube la presión. En un instante no produce nada, pero por eso es importantísimo llegar y examinar a la gente que se sospecha que tiene hígado graso. O una vez que se hizo el diagnóstico de hígado graso, que normalmente se hace por la ecografía convencional, ¿verdad? Por sonido de uno en forma subjetiva, puede decir si el hígado no está grasoso, está levemente grasoso, está moderadamente grasoso o está muy grasoso, severamente grasoso. Entonces, una vez que está así, uno tiene una forma, ya no de forma subjetiva, sino una forma objetiva de medir si verdaderamente tiene grasa y si pasó la gran barrera. ¿Qué es lo que hablamos de la gran barrera? Es cuando el hígado deja de ser graso y empieza a fibrosarse, empieza a cicatrizarse. Entonces aquí es donde empieza una cirrosis, que es lo que la gente llama cirrosis. Y ya eso no es reversible. Doctor, Ale nos dice, desde anoche empecé con un dolor del lado derecho por debajo de la costilla y le irradia hacia la espalda. Dice que tiene mucho dolor y ganas de vomitar. ¿Esto tiene que ver algo con el hígado graso? No, piedras en la vesícula hasta que no se demuestre lo contrario. Ella acaba de describir que es un ataque de vesícula. No tiene que ver nada con el hígado graso porque el hígado graso no duele. Ok. ¿Puede un hígado sano pasar a estar completamente enfermo en un periodo de tiempo muy corto? No, esto lleva un tiempo. Por eso es la importancia de este examen. La importancia de este examen es, se sospecha que tiene hígado graso, o en un ultrasonido le dijeron que tiene hígado graso. ¿Qué tanto tiene hígado graso? O ya brincó la barrera a que el proceso inflamatorio crónico empezó a hacer fibrosis en el hígado y se convirtió en una cirrosis. Antes la única forma de saber si un hígado tenía una fibrosis era haciendo una biopsia. Sí. Pero la biopsia es un proceso invasivo. Dichosamente, en los últimos 4 o 5 años tenemos una nueva técnica que se llama elastografía hepática. ¿Eso en qué consiste? Como la palabra lo dice, elasto. Los tejidos tienen cierta elasticidad de expansión. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el hígado se empieza a cicatrizar, se empieza a acartonar, pierde la capacidad, la elasticidad. De regenerarse. No de regenerarse, la capacidad de su tejido, al estimularlo con ondas de ultrasonido, él tiene una capacidad de movimiento adentro. Entonces nosotros nos damos cuenta por medio de este examen
si el hígado ha ido perdiendo esa capacidad y ya tiene un proceso de fibrosis. Y dichosamente se puede medir. O sea, recuerde que todo lo que se mide es válido, lo que no se puede medir no es válido, es meramente subjetivo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que esta prueba es una prueba científica que tiene una gran sensibilidad y nos puede decir verdaderamente si el paciente pasó de simplemente tener grasa a tener fibrosis. Y al tener fibrosis, ¿qué es lo que quiere decir uno? Que el paciente tiene una cirrosis. Entonces, esto se puede medir perfectamente. Hay escalas, hay una F0, que es cero fibrosis, F1, que es más o menos, F2 hasta F4. Pero ¿qué es lo más importante de esto? Si usted logra hacerse este examen, cuando usted se vuelve a ver su cuerpo, y principalmente en el área de la cintura, está lleno de grasa, estos pacientes, ya sean hombres o mujeres, tienen mayor probabilidad de tener un hígado graso. Si usted es diabético de larga data, si usted es hipertenso, si usted tiene síndrome metabólico, si usted tiene problemas de intolerancia a la insulina, todas esas cosas, eso lleva a hígado graso. Entonces, ¿a qué redundamos? A que ahora tenemos un método donde usted puede saber con certeza si ese hígado ya pasó de tener solo grasa, como ese que se ve ahí, que es grandote, a que empezó a disminuirse el tamaño o empezó a fibrosarse. Okay. Doctor, bueno, aquí dice Mari que a ella le da un dolor en la boca del estómago que es muy raro. ¿Esto puede ser un síntoma o puede ser un aviso? Bueno, usted dijo que no daba síntomas, pero ¿puede ir de la mano algo como esto? No. Los dolores en la boca del estómago normalmente el 80% son problemas gástricos. Entonces, esos pacientes, si tiene ya ciertos días y no revierte con nada, esos pacientes lo mejor tienen que hacerse una gastroscopía. Marce nos dice que si el hígado graso no duele. No duele, exactamente. Que lo acaba de oír, dice, no duele. No duele, el hígado graso no duele. Ok, bueno, Tatiana dice, ¿las enzimas alteradas del hígado puede ser por hígado graso o se alteran por beber alcohol? Dice que tiene 7 meses de operada de la vesícula. Por las dos cosas, ella acaba de decir algo muy cierto. Hay otro examen, que no necesariamente es esto, que es por medio de laboratorio, que son las pruebas de función hepática. Cuando el hígado empieza a fibrosarse o está grasoso, empieza a elevar las enzimas. Son unas cosas que produce el hígado, ¿verdad? Cuando se empieza a destruir. Entonces son las famosas transaminasas, que es uno por sangre, se puede dar cuenta si las tiene alteradas. Pero si las tiene alteradas, ¿a qué vamos? Otra vez, a hacer este examen, hacer la elastografía para ver si el hígado está comprometido crónicamente o no. ¿Y cuál es la gran ventaja de clasificar al paciente? Si tiene fibrosis o no tiene fibrosis. Si no tiene fibrosis, el paciente puede revertir eso con dieta, con medicamentos, con tratamiento. Si tiene fibrosis, es irreversible, pero también podemos darle seguimiento a que esta fibrosis se puede manejar con dietas, con medicamentos. No se la va a quitar nunca, pero puede retrasar el proceso evolutivo a una cirrosis en estado final. Okay. Tenemos también la pregunta de Marta, dice, un dolor en la boca del estómago que se irradia a la espalda y viceversa. ¿Qué puede ser, doctor? Primero, lo más fácil antes de una gastroscopía es hacer un ultrasonido para ver si no tiene piedras en la vesícula. Y si no tiene nada en la vesícula, en el resto, pues lo que tiene que hacer es una gastroscopía. Pero volviendo al tema de la elastografía, oiga, la elastografía es un estudio de ultrasonido. ¿Quién no se ha hecho un ultrasonido? Los ultrasonidos son indoloros, no necesita preparación, nada más un poco de ayuno. En 10 minutos se hace este examen, ¿verdad? Ya uno se da cuenta exactamente qué tiene. Exacto. Esto, bueno, ahora mencionó que no había proceso reversible cuando había una cicatrización de por medio. Cuando empieza la fibrosis, o sea, cuando empieza un proceso cirrótico es irreversible. Pero se puede frenar. Claro que se puede frenar. ¿Cómo? O sea, si usted deja de tomar, no es que se va a frenar, pero va a desacelerar el proceso, ¿verdad? Si usted es un obeso y empezó con una cirrosis, si usted baja de peso, si usted maneja bien su azúcar, si usted maneja bien su hipertensión, el proceso o la aceleración de la fibrosis se va a ir deteniendo y puede vivir bastantes años. Perfecto. ¿Verdad? Bueno, ahí están todas las recomendaciones del doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Un gusto tenerlo para acá. Estamos a la orden. Las personas en sillas de ruedas muchas veces no tienen opciones factibles para poder transportarse. La buena noticia es que ya existen diferentes alternativas que les podrían ayudar a trasladarse a diferentes lugares. Una de las opciones de transporte para personas en silla de ruedas es Movicare. Se trata de vehículos adaptados que cuentan con rampa,
Además, 4 anclajes de seguridad y también el cinturón correspondiente. Tiempo atrás, un familiar del fundador pasó a ser usuaria de silla de ruedas, situación que le hizo ver lo complicado de encontrar un transporte adecuado. De allí nació el emprendimiento. Queríamos ofrecer una opción digna, segura y cómoda para la persona usuaria de silla de ruedas, que le diera la libertad de movilizarse con respaldo de conductores capacitados que la acompañen en cada viaje. Hablemos del funcionamiento. Explican que agendar los viajes es una tarea sencilla. Nos escriben por WhatsApp con al menos un día de anticipación para revisar la disponibilidad y garantizar puntualidad. Solo necesitamos que nos indiquen el tipo de servicio, cita médica, terapia, ruta turística y el punto de partida y destino exactos, la fecha y la hora y si el viaje es solo ida o ida y vuelta. En Movicare comentan que los vehículos cuentan con certificaciones internacionales y que se esmeran en una atención personalizada, así como en rigurosos protocolos de seguridad. Trabajan principalmente en el área metropolitana, aunque también tienen rutas turísticas. A veces sí. Sí, pecamos La por verdad. eso. ¿Qué dirá don Carlos Serrano? Adelante, compañero. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Qué placer que nos acompañen una mañana más. Gracias, chicas, a través de Mentes Maestras en esta que es nuestra casa, definitivamente. Y para hablar de un tema que yo sé usted se está cuestionando en casa cuando hablan de inteligencia artificial. Y usted escucha la inteligencia artificial y dice, con eso yo resuelvo mis problemas en la casa. Pero resulta que las empresas también están resolviendo problemas. Entonces, aquí entra otro cuestionamiento y es, ¿y será que la empresa resuelve problemas pero también está quitando empleos, dejando de lado trabajos porque la inteligencia artificial le está dando mejores resultados? Ese es el tema que hoy vamos a conversar aquí en Mentes Maestras. Ya vamos a presentar a nuestros expertos, pero antes veamos el contexto del tema, la nota que nos relata lo que vamos a hablar durante estos 30 minutos de Mentes Maestras. ¿La inteligencia artificial nos quitará el trabajo? Es una de las preguntas que más preocupa a trabajadores y empresas. Mientras algunos hablan de una revolución tecnológica sin precedentes, otros advierten sobre el riesgo de perder miles de empleos en los próximos años. La inteligencia artificial ya forma parte de la vida diaria. Redacta documentos, crea imágenes, analiza información, traduce idiomas y automatiza procesos. Esa evolución ha despertado una preocupación, pero también expectativas sobre el futuro del mercado laboral. Ahora la inteligencia artificial se está utilizando para automatizar procesos muy repetitivos dentro de las organizaciones. Entonces podemos decir que hay muchas de estas profesiones que han ido evolucionando. Se van a perder, digamos, algunos puestos de trabajo, pero las personas van a evolucionar a la parte de calidad sobre estos puestos de trabajo. Por ejemplo, te menciono los contact centers, que son lugares donde las personas llaman porque tienen alguna u otra situación. Ya se ha evolucionado estos procesos a utilizar bots de inteligencia artificial para responder como de primera línea, pero también hay supervisión humana. Se entrenan también a las personas o se capacitan para poder ser el control de calidad de esta inteligencia artificial. Organismos internacionales coinciden en que el mayor impacto no será únicamente la desaparición de algunos puestos, sino la transformación de muchas ocupaciones. Habrá trabajos que cambiarán por completo y otros que requerirán aprender nuevas competencias para mantenerse vigentes. Tengo que seguir capacitándome en temas de inteligencia artificial, en análisis de datos, en desarrollo de inteligencia artificial y también en la supervisión de la calidad de los algoritmos con los que se están desarrollando inteligencia artificial. Hay muchas carreras que están saliendo hoy día, la parte de supervisión ética en el desarrollo de la inteligencia artificial, que las personas no le tengan miedo a la inteligencia artificial, que se capaciten, que no crean que eso no es para mí porque ya soy una persona que está entrando a una edad de adulto
adulto mayor o que tengo más de 40 y esto no me pertenece. Tienen que entrar en esta ola del aprendizaje de la inteligencia artificial para que sigan siendo productivos y atractivos para las diferentes industrias. Algo muy importante, Costa Rica es el país número 1 a nivel latinoamericano en la adopción de la inteligencia artificial, de acuerdo a un estudio que hizo Microsoft en 2023-2024. Más que preguntarse si la inteligencia artificial eliminará los empleos, el reto será determinar quiénes estarán preparados para trabajar junto a ella y aprovechar las oportunidades que traerá esta nueva era tecnológica. 10:34 de la mañana. Un saludo para Ginés Rodríguez, que esta mañana no nos acompaña. Ayer sufrió un pequeño accidente en su dedo y está recuperándose, así que lo mejor para Ginés. Don Rogelio Umaña y don Leandro Camacho nos acompañan hoy en Mentes Maestras, expertos en tecnología e inteligencia artificial, para desarrollar todo este tema. Empiezo con Rogelio. ¿Cómo le podemos explicar a la gente que está en casa, que se preocupa por la inteligencia artificial antes que beneficiarse mucho, sino que nada más dicen, uy, es que estoy pendiente y qué pasa si me quitan mi trabajo? Y es que mi trabajo sí puede hacerse con inteligencia artificial. ¿Qué le podemos responder, Rogelio? Buenos días y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Leandro, un gusto volverte a ver. Realmente creo que lo primero es, hay que calmarnos un poco. Sí van a venir cambios, sí es necesario capacitarse, sí es necesario entenderlo, pero no hay un apocalipsis de pérdida de empleos. Yo creo que eso es lo primero que hay que decir. Hay muchos mensajes que nos llegan y estadísticas que nos asustan, pero sobre todo en Latinoamérica y sobre todo en Costa Rica, no estamos en un éxodo masivo de gente saliendo del trabajo. Sí va a venir, sí hay que prepararse, pero va a venir a un ritmo muy distinto del que tal vez pensamos. Leandro Camacho, también experto en tecnología. Ambos han sido expositores en TEDx Pura Vida y en distintos eventos. Leandro, ¿cómo le explicamos esto también a la gente que no solo está preocupada, sino que desde ya está en alerta, y eso hasta les puede bajar el rendimiento en sus respectivos trabajos, porque dicen, hey, estoy tan preocupado que mi rendimiento bajó? La incertidumbre, claro. Bueno, yo creo que el principal mensaje que me gustaría compartir es que muchas veces hablamos de la pérdida de empleos, pero pocas veces hablamos de las oportunidades que también esto genera, ¿no? Entonces, realmente yo creo que si nosotros dentro de nuestras organizaciones somos los primeros abanderados en decir, bueno, cómo yo puedo adoptar estas tecnologías para hacer más eficiente mi trabajo, como lo mencionaba ahora Rogelio, cómo yo puedo hacer nuevos procesos de manera más eficiente, analizar más volúmenes de datos para que yo pueda tener una vida sana y equilibrada, ¿no? Que muchas veces tenemos una carga laboral pues bastante extenuante, ¿no? Y cómo podemos apoyarnos de una manera responsable, de una manera ética, obviamente entendiendo, ¿no? Como la dimensión y la privacidad de nuestros datos, de nuestra organización y demás, pero cumpliéndose, digamos, como que estas reglas, podríamos empezar a pensar en nosotros mismos cómo dentro de nuestra organización ser esos primeros abanderados, que así como se destruyen empleos, se generan nuevos empleos, ¿no? Entonces nosotros queremos optar por esa nueva generación de empleos y ser parte activa del uso de estas tecnologías, ¿no? ¿Y hacia dónde va la inteligencia artificial en ese sentido? ¿Cuál podría ser la alerta? ¿En qué tipo de empleos ya la inteligencia artificial se empieza a meter y que puede generarle esa incertidumbre a la gente? Fíjate que es interesante porque no se habla tanto de lo que... los últimos estudios que se han hecho ya esto lo arrojan un poquito más claro. Los trabajos que están siendo reemplazados son los trabajos de entrada. Pero de una forma curiosa, no por descarte, sino porque se está dejando de contratar. Entonces, es diferente un poco al discurso. Si yo tenía puestos que antes era contratar gente que solo me hacía investigación, que solo... Eran cosas totalmente predecibles. Esos trabajos ya no se contratan. Entonces la pérdida no es de trabajos que existían, es de trabajos que ya no estoy usando. Entonces creo que el peligro es, si usted tiene un trabajo predecible, si usted tiene un trabajo repetitivo y mecánico, ese es el primero que se va. Eso está confirmado por estadística. Ahora, ¿qué sucede? Hay un pequeño problema, porque resulta que esos trabajos de entrada son los que nos enseñaban llegar más arriba. Entonces nos están quitando un escalón de aprendizaje. Ese problema es más serio.
Porque entonces, ¿cómo entonces yo puedo aspirar si me están esperando que yo entre ya sabiendo? Entonces, las universidades tienen que hacer una labor un poco más fuerte, que es no solo enseñar, sino capacitar. Esa parte es fundamental y ahí quería llegar con vos, Leandro, porque no solo las universidades, hasta los colegios, ¿verdad? A los más jóvenes ya se les tiene que empezar, porque el discurso, Rogelio, que puede llegar a existir en una universidad, Leandro, es no utilicen inteligencia artificial para hacer sus trabajos, ¿verdad? Porque si haces el trabajo con inteligencia artificial te lo puede hacer todo. Ahí es donde está el aprendizaje, más bien cómo capacitarse a utilizarla en buena manera para que cuando llegues a este tipo de empleos tomes buenas decisiones y seas más útil. Definitivamente yo creo que un punto importantísimo es que hoy cualquier persona que tenga acceso a internet y a una computadora y pueda acceder a uno de estos modelos ya es una persona privilegiada, ¿no? Y ya a partir de esa base tenemos que pensar cómo nosotros podemos, por ejemplo, certificarnos en el uso de herramientas de OpenAI, herramientas de Claude, herramientas de Google, herramientas de Microsoft, que son los principales proveedores de las tecnologías, la punta de lanza, ¿no? Esto es nuevo para todas las regiones, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos desarrollar esas habilidades con las empresas más grandes de tecnología para por lo menos estar en esa misma línea? ¿Qué están usando en mi empresa? ¿Cuál nube usan? Entonces, voy a buscar ese tipo de orientación de certificaciones, porque hay una frase bastante cliché y es: la inteligencia artificial no va a reemplazar a un humano, pero un humano que use la inteligencia artificial si te reemplaza, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros desarrollamos también esas habilidades por nuestra cuenta que nos permitan, ¿verdad?, optar por esa nueva generación de empleos? Y lo que mencionabas de los colegios, universidades, definitivamente pensar que realmente si el examen que yo le doy a mi alumno ya lo resuelve una máquina en 10 segundos, entonces creo que es hora de repensar el modelo educativo, ¿no? Cómo nosotros podemos poner cosas más retadoras, cómo podemos incorporar estas herramientas para que sean parte activa del aprendizaje y no solo restringámoslo o apaguemos OpenAI o apaguemos la inteligencia artificial, que no va a pasar, ¿no? Entonces, más bien cómo podemos adaptar la nueva metodología de aprendizaje. Y para apoyar lo que dice Leandro, y lo mismo que pasa en las universidades tiene que pasar en el trabajo. El reemplazo no está siendo a veces de puestos completos, sino de tareas. Entonces, digamos, el movimiento real es un movimiento de reacomodo de responsabilidades, tareas y habilidades. O sea, no es realmente una locura de despidos. Por más que las empresas de tecnología están usando eso como excusa, pero hay otras razones de por medio. Pero hay un reacomodo, o sea, ciertas cosas que yo hacía antes de una forma las tengo que aprender a hacer de otra forma. Entonces ahí vale exactamente lo que está diciendo Leandro. Tengo que saber cómo trabaja mi empresa y dónde me tengo que capacitar. Ahora, me lleva a otra parte que es la parte empresarial. En Latinoamérica, este es un estudio de la OIT con el Banco Mundial. En Latinoamérica, de 30 a 40% hay trabajos que están sensibles o en riesgo, ¿okay? 30 a 40, pero no es lo mismo sensibles y en riesgo, porque de ese 30 a 40 solo 2 y 5% tienen posibilidades de ser completamente automatizados. O sea, mira la diferencia, o sea, el riesgo existe porque la capacidad de la IA es real, pero de ahí a que sean reemplazados hay 2 a 5%. ¿Y por qué? Porque 17 millones de esos trabajos no tienen las condiciones de organización, digitalización de las empresas. Entonces, la IA no reemplaza sola, tiene que haber un sistema de reemplazo. La empresa, para poder reemplazar, tiene que cambiar procesos, tiene que hacer un montón de cosas. Entonces, eso es un poco para tranquilizarnos, pero también para hacer un llamado a las empresas que necesitan hacer cambios. Pero eso es tranquilizar en el presente, o también se puede llegar a tranquilizar pensando a futuro. Porque si las empresas se empiezan a dar cuenta y a entender los procesos de que si tenés mejores sistemas y que una mejor organización tecnológica en tu empresa puede permitir que en 10 años te ahorres mucho dinero en la planilla que se paga mes a mes, puede llegar a ser un tema a futuro. Puede llegar a ser un tema a futuro, pero estás dando rangos realistas. O sea, el problema es que las empresas tienen que tener un proceso de transformación digital que muchas empezaron, pero no pensando en esto. Entonces, uno es eso, el sistema de reemplazo no está. Por eso en Estados Unidos oís que Amazon decide, o que sí, porque ellos ya tienen un sistema de reemplazo y un tipo de trabajo que es código, que ya está listo para cambiar, digamos. Pero están preparados. Están preparados. Las empresas nuestras tienen que cambiar el sistema de reemplazo. Y la otra es que
el potencial bruto de la IA no es equiparante, no equipara uno a uno al valor de un empleado, porque el valor de un empleado tiene más que la capacidad técnica. No sé si me seguís con eso. O sea, entonces yo tengo a Leandro trabajando en eso, y sí, si yo tengo una IA que puede hacer lo que hace Leandro mejor, pero Leandro además es buena persona, tiene muy bien a sus subalternos, o sea, una IA no me va a reemplazar eso. Claro. Entonces el valor de Leandro no solo es la capacidad técnica. Entonces lo que te quiero decir es que hay que reaccionar con un poco más de sobriedad, porque sí habrá reemplazos, pero tenemos tiempo para acomodarnos. Eso que, a ver, yo entiendo ese acomodo, pero entonces ahí donde, Leandro, incluimos las habilidades blandas de los humanos, que las habilidades blandas no van a llegar a la inteligencia artificial, o puede ser algo que ya incluso se llegue a manejar, porque es que la inteligencia artificial va superando barreras y las va superando muy rápido también. Bueno, actualmente lo que hace una inteligencia artificial es simular la identificación, digamos, de si usted estaba enojado, si no estaba enojado, o simular que hizo una carcajada cuando hablo con el interfaz de voz, o cosas cada vez vamos viendo más naturales que parecen como sentimiento humano, pero obviamente son datos que al final creo que nos llega a un buen punto, ¿no? Que realmente esta transformación o esta explosión de modelos de inteligencia artificial se da mucho debido al auge de las redes sociales, la gran cantidad de volúmenes de datos que se van generando que permiten entrenar estos modelos, ¿no? Entonces, también con esta evolución de los trabajos, habilidades blandas, habilidades también inclusive de cómo vamos a procesar cientos de miles de millones de datos, entonces también van surgiendo esos nuevos empleos, ¿no? Que por ahí hay un estudio del Foro Económico Mundial que para el 2030 ellos estiman que se van a desaparecer más de 90 millones de empleos, pero la buena noticia es que se generan 170 millones de nuevos empleos, entonces realmente también la capacidad de generar el futuro del trabajo pues también está latente, pero tenemos que definitivamente formarnos y creo que la habilidad blanda está bien, son cosas que tal vez la máquina hoy en día no siente empatía, no siente tal vez esa parte creativa, ¿no? Pero eventualmente vamos viendo cómo va evolucionando de manera exponencial, creo que ese ha sido... Pero hay una realidad también, Leandro, y se las pongo en la mesa a ustedes. Hay, dependiendo de las empresas, donde la empatía con el trabajador, donde esa cercanía y esa buena cooperación puede quedar de lado por resultados financieros, ¿verdad? O sea, cuando el resultado financiero se convierte en la parte más importante, pueden nada más bien pensar en automatizar. Claro, pero siempre va a ser de arriba, o sea, va a ser lo más repetitivo y lo más fácil de reemplazar por razones financieras. Y ahí yo estoy de acuerdo con Leandro. Mi primera charla de IA generativa la tuve finales del 2022, recién salió ChatGPT, con un grupo de nefrólogos, doctores en Mérida, en México. Y me acuerdo que yo les empecé a hablar de lo que podía pasar y se quedaron serios. O sea, como que ya me querían quemar, ¿verdad? Pero se acercó uno al final y me dice, no, ¿sabes qué? yo entiendo que lo que va a pasar es que todos esos doctores viejos que son cascarrabias y que esos van a ir de salida, me dice, porque una IA va a poder hacer el diagnóstico mejor que nosotros. Lo que no va a poder reemplazar es cómo te trato como paciente. Les voy a poner algunos, ya ahora que mencionas, por ejemplo, el caso de los nefrólogos, les voy a mencionar algunas carreras o algunas profesiones y ustedes me van a decir si estamos cerca de que puedan sustituirse o más bien pueden acompañar o cómo lo podríamos dibujar. Medicina. Campo de la medicina, los doctores, los especialistas, los médicos. Ahí cómo estamos. Los necesitamos más que nunca, porque vamos a necesitar el criterio médico que evalúe lo que la máquina diagnostica. Y más bien puede resolver un montón de problemáticas que tenemos hoy en sistemas de salud públicos, por ejemplo, de analizar miles de imágenes, miles de resonancias en tiempo real con un modelo entrenado por los mismos médicos, ¿no? Entonces, un ejemplo específico son los radiólogos, porque por mucho tiempo de hecho había una predicción que los radiólogos iban a desaparecer y no han desaparecido. Yo tengo un primo radiólogo que trabaja en Dinamarca y él me dice, no, o sea, lo que hago ahora es que puedo hacer mejor mi trabajo. Más rápido. Pero se siguen necesitando. Abogados, derecho. Se siguen necesitando, pero los que contrato abajo solo para que me redacten documentos. Exacto. Chao. Porque ya la IA Pero ahí volvemos al mismo punto, porque entonces, digamos, ese apprentice, la persona que está dando sus primeros pasos, se combina con personas expertas y entrenan el primer modelo en
cobros, por ejemplo. Entonces, que usted ya pueda hacerle consultas y vende suscripciones de ese modelo, ¿no? Entonces, es esa parte de la evolución siempre, digamos, como las tareas tal vez cotidianas, como lo mencionaba ahora Rogelio, de no sé, buscar la información en el registro. Ya eso lo hace chat con Codex, me parece. Usted le inicia sesión y él se queda buscando ahí registros. Entonces, digamos, esas cosas ya no las hace, pero toda esa data que se extrajo, entonces alguien también la tiene que analizar, procesar. Entonces, creo que se evoluciona. Y se necesita ese conocimiento para analizar eso. Servicio al cliente. 100%. Ese es curioso porque te voy a poner un ejemplo. En teoría, se supone que sí. Pero no está pasando. No está pasando. Y no está pasando sobre todo porque a nosotros no nos gusta hablar con máquinas. Y te voy a poner otro ejemplo. Contame un solo chatbot de WhatsApp automatizado que sea bueno. ¿Tenés uno en mente? No tengo. Estamos en el 2026 con todo lo mejor de la IA generativa y todavía no lo tenemos. O sea, algo está pasando. ¿Se va a venir? Sí, va a venir, pero en este momento no está pasando y la gente quiere hablar con humanos. Hay un momento después de un chatbot que va a decir, ya, pásenme una persona. Pero creo que sí es curioso porque yo sé que a Rogelio le encanta Eleven Labs, por ejemplo, que es para clonar voces. Y vos recibís una llamada y literal ya para mí es, o sea, no logro distinguir a veces si realmente estoy hablando con un humano. O sea, el nivel de delay en la respuesta, la latencia es súper baja, entonces responde súper rápido. Sí, es una conversación normal. La primera natural. línea, yo creo que la respuesta clave es que la primera línea puede desaparecer, que es la primera línea, quien recibe y administra las llamadas. O sea, te va a empezar a contestar y ya hay que acostumbrarse, nos va a empezar a contestar una IA. Bueno, ya hay empresas que te contestan y ya, de primera línea, pero no puedes eliminar del todo la parte humana. Sí, porque es el que te explica y el que ya tiene claro el proceso. Sí. La otra que teníamos por acá, arquitectura. Y digo arquitectura porque vos le pones a ChatGPT, por ejemplo, que te diseñe y cumple con muchos parámetros, pero la arquitectura. Yo no. O sea, no. De hecho, el fin de semana estuve en una fiesta de unos amigos, había un arquitecto amigo del cumpleañero y estuvimos hablando de eso y él me dice, mira, hacía casas, y me dice, ¿cómo hacer los renders? Esa fue mi pregunta, porque antes se usaba CAD y me enseñó un render de una casa y yo, ¿con qué hiciste eso? Y me dice, ChatGPT. Entonces me dice, pero todo lo demás lo hice en SketchUp yo. O sea, él diseñó todo. Nada más le dio el boceto y claro, con las instrucciones precisas, y ese es un muy buen ejemplo. Porque con las instrucciones precisas el resultado es mejor, pero necesitaste el input humano. O sea, es correcto. Al final de cuentas, yo creo que podemos ir concluyendo, no sé si Leandro está conmigo, que lo que estamos viendo es el humano y la IA trabajando juntos y por eso la capacitación es tan importante. Aquí uno de los aportes que nos hace un televidente, don Claudio, gracias por estar con nosotros, dice que la IA es tan buena como la instrucción que se le dé. ¿Cuánta importancia, ya saliéndonos de estas carreras que les mencionaba, de que sí, que se le instruya bien a la inteligencia artificial para poder cumplir con lo que se quiere realmente? Es la clave esencial, digamos, para que un modelo te responda bien, y ahora Rogelio lo mencionaba, no es lo mismo que yo le diga, hágame una aplicación para reservar tours, a que yo le diga, hágame una aplicación con tal lenguaje de programación, que tenga tales partes visuales, tales botones, que el backend esté distribuido, ¿no? Entonces, así, toda la explicación que tú le des, pues va a ser mejor el output, y también inclusive ya hay temas hasta de formato, digamos, JSON, en el que es un formato de código en el cual tú le das el prompt y es cada vez más específico, ¿no? Entonces, realmente es parte de, digamos, del entrenamiento de los modelos o de hacerle consulta, digamos, a este tipo de modelos, pero también lo puedes usar ya de manera más profunda, digamos, integrando los credenciales del modelo, etcétera, ¿no? Entonces, la clave está en darle un buen prompt, eso es esencial, y definitivamente también seguir avanzando. Un ejemplo de eso son los afiches que ahora se empiezan a aparecer, ¿verdad? Yo creo que ya todos hemos visto eso, los afiches hechos en ChatGPT, todos se ven iguales. Todos son idénticos. Llenos, ya no le cabe una cosa más. Y el problema no es el modelo, es la dirección. Si yo solo le digo al modelo, créame un afiche para esta, te va a meter todo porque no le diste más dirección. Si le dices,
quiero un afiche para esto, estos son, no te pases, solo ponme esto, además que la línea gráfica sea así, es más, te paso una referencia a la línea gráfica, el resultado va a ser totalmente distinto, es dirección. Veamos qué dicen los costarricenses. Nos fuimos a la calle, aquí le llamamos sabiduría popular a los ticos cuando tienen que opinar de un tema, y en este caso nos fuimos a preguntarles para qué utilizan la inteligencia artificial actualmente en Costa Rica. Veamos las respuestas. Ok, la inteligencia artificial la estoy usando últimamente como para edición de fotos, ¿verdad? Que yo saco y comparto con mi familia. Y digamos para el trabajo, pues como soy educador, como le había dicho anteriormente, entonces yo la utilizo de manera así muy responsable. No dejo que todo lo haga ella sola porque necesito verificar que el trabajo y la información sea correcta. En el celular, pero para estudiar inglés. Yo no, cero. No, yo no la uso. Bueno, en diferentes actividades. Digamos, yo soy piloto de la Fuerza Aérea y la usamos en demostraciones aéreas. Ya, ¿entendés? Simuladores. Usamos mucho inteligencia artificial. Principalmente para cosas que me den curiosidad o que yo, digamos, que me dé curiosidad saber o cosas por eso. Inteligencia artificial la uso más que todo como para sacarme algunas dudas. No sé cómo mucho utilizarlo porque siento que me llevo más las cosas a lógica. Pero siento que de cierta forma la inteligencia artificial sí nos ayuda en algunas cositas. Sí, yo la uso mucho en mis estudios cuando ocupo agilizar tiempo para encontrar fuentes para investigar. Claro, no dependo completamente de lo que me da ella, sino que también corroboro las fuentes que me dan. Sí, la utilizo más que todo para embellecer algunas imágenes y cosas así, de ese tipo. Me llama la atención definitivamente la respuesta de los costarricenses. Sí. ¿Qué les parece a ustedes? Porque aquí decía otro de los expertos a los que consultábamos que Costa Rica a nivel latinoamericano está dentro de los primeros lugares en la utilización de la inteligencia artificial según distintos estudios que se han hecho. Pero ¿realmente está preparado nuestro país para dar pasos más grandes en estos cambios hacia una mayor inteligencia artificial en el día a día? Sí, hay que ver de dónde salen. Yo he escuchado la estadística, me parece llamativa. Hay que ver de dónde sale y qué está midiendo. Porque una cosa es que usar ChatGPT de vez en cuando, o Gemini, o Claude, o lo que sea. Y la otra es que lo uses activamente. Y Costa Rica va a tener siempre una ventaja porque es uno de los países con más conectividad móvil y más conectividad incluso en hogar de Latinoamérica. Entonces digamos que la conectividad de una sola vez te lleva a un acceso más fácil. Pero hay que ver, por lo que oigo de las respuestas, el uso es muy básico todavía. Es correcto. Sí, yo creo que hay un punto clave en el uso de la inteligencia artificial, es que podemos hacer un uso activo o un uso pasivo, ¿no? Un uso pasivo es que editemos una imagen, que le preguntemos por lugares o que me ayude a generar un texto, etc. Y un uso activo es más, yo estoy desarrollando una tecnología que hace el uso de la inteligencia artificial para analizar una operación, por ejemplo. Ahorita se me viene acá a la mente un cliente que maneja operaciones en tierra de aerolíneas y se analiza en tiempo real, busca la información un agente para determinar si va a haber tiempo de que aterrice un avión o no, o cuánto personal vamos a necesitar para esta cantidad de vuelos, ¿no? Entonces, se crea una herramienta con la que vos puedes agregarle valor a una compañía desde esta tecnología, ¿no? Entonces no es nada más preguntarle a chat, sino que ya vamos un paso más allá y empezamos a construir soluciones utilizando estas herramientas. Entonces tenemos como esas dos modalidades. De hecho, si uno va a profundidad, por ejemplo, con chat, tú puedes usar el chat normal de descarga o puedes integrar ya la documentación técnica del producto y usarlo en diferentes procesos de tu aplicativo para que ejecute A, B, C, X, Y, Z funciones, ¿no? Entonces, pasar de un uso pasivo a un uso activo de esta tecnología me parece que va a ser trascendental y que no nos podemos quedar nada más en la edición de imágenes y generar correos, ¿no? Pero eso sí lo visualizamos todavía más a futuro. Yo creo que va a depender de la capacitación y de los esfuerzos. Está pasando que hay una confusión entre lo que podemos hacer con la interfase de chatbot y que eso es IA. O sea, no, ChatGPT es una interfaz, es una forma de comunicarme con un modelo.
pero la IA es mucho más que eso. O sea, decía Leandro, o sea, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos usar ese modelo para aplicativos que salen del chat? Y eso también nos lleva al problema de las empresas, porque yo no puedo replicar la misma productividad que tengo uno en uno con un chatbot y llevarlo a la empresa automáticamente, no puedo. O sea, en la empresa tengo que crear el sistema para que eso funcione. Sí. Entonces, yo creo que ahí hay una trampa peligrosa, que es que usar IA es aprender todos a usar los chatbots. Está bien, eso es parte. Pero la idea es qué más podemos hacer, qué es la capacidad que puede hacer un modelo y qué tipo de cosas puede hacer. O sea, hay que ampliar un poco esa capacitación. Vamos a la pausa, necesitamos regresar con las conclusiones, porque este es un temazo definitivamente y nos ha hecho aprender muchísimo. Estoy seguro que usted en casa también. 10:58, ya venimos con el cierre. Esto es Mentes Maestras.